¿Cómo están, queridos estudiantes? Ahora voy a explicarles cómo vamos a utilizar el teorema de cosenos y el teorema de senos para resolver diferentes ejercicios. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso con el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Si recordamos, hemos indicado que para poder resolver ejercicios relacionados con triángulos rectángulos, podemos usar el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. ¿Ya? No te olvides que todo triángulo rectángulo, ¿ya?, tiene una hipotenusa, que es el lado más largo, y tiene dos catetos. Los catetos forman el ángulo recto de 90 grados. ¿Ya? El teorema de Pitágoras dice: la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos también elevados al cuadrado. ¿Ya? Esto aplica para cualquier triángulo rectángulo. ¿Ya? En cuanto a las funciones trigonométricas, también se trabaja con triángulos rectángulos. No olvidemos que el lado más largo es la hipotenusa, ¿ya? Y si vamos a trabajar con un ángulo, los catetos reciben nombres especiales. Se llama cateto adyacente al lado que se encuentra junto al ángulo. Y se llama cateto opuesto al lado que se encuentra al frente del ángulo. Es decir, si trabajamos con ángulos, automáticamente los catetos reciben nombres especiales. Si analizamos este segundo triángulo rectángulo, el lado más largo se llama hipotenusa. Vamos a trabajar con este ángulo al que le hemos bautizado ángulo A, ¿no? Por lo tanto, este lado corresponde o sería el cateto adyacente, porque está junto al ángulo, ¿ya? Automáticamente este otro cateto recibe el nombre de cateto opuesto. Es importante que nosotros en cualquier triángulo aprendamos a reconocer quién es nuestra hipotenusa, quién nuestro cateto adyacente y quién nuestro cateto opuesto, porque las funciones trigonométricas directas se arman tomando en cuenta esos aspectos. La función seno de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este triángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo A, vamos a trabajar con este ángulo, teóricamente es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tendríamos que tomar en cuenta la medida de este lado, el cateto adyacente y la hipotenusa. Finalmente, la función tangente del ángulo A, si trabajamos en este triángulo, relaciona los catetos. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, las funciones trigonométricas se utilizan en función a un ángulo. Tenemos que reconocer en el triángulo rectangular un ángulo y a partir de ello reconocer quién es la hipotenusa, quién el cateto adyacente y quién el cateto opuesto. Tomando en cuenta esos aspectos, podemos utilizar las funciones trigonométricas. Observemos el ejercicio. En el siguiente triángulo rectángulo, calcular el lado X y sus ángulos correspondientes. Vamos a concentrarnos en calcular el lado X. Sin embargo, lo que debo hacer primero es reconocer quién es la hipotenusa. ¿Ya? La hipotenusa es el lado más largo. En este triángulo, 7 milímetros vendría a ser la hipotenusa. ¿Ya? Si tomamos en cuenta el ángulo A, 4 milímetros sería el cateto adyacente y 8 milímetros sería el cateto opuesto. ¿Ya? Entonces tengo la hipotenusa y tengo ambos catetos. Para calcular el lado X vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y el teorema dice la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado. Por eso estamos anotando 7 milímetros. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos. Los catetos son X y 4 milímetros. Entonces, eso es lo que vamos a sumar. X al cuadrado y 4 milímetros al cuadrado. Ahora vamos resolviendo. 7 elevado al cuadrado sería 49, porque 7 por 7 es 49 milímetros al cuadrado.
X al cuadrado no podemos hacer nada, esta es nuestra incógnita. 4 al cuadrado, 4 por 4 es 16. El resultado acá sería 16 milímetros. Como queremos calcular X, estos 16 milímetros que tienen el signo positivo los vamos a trasladar al primer miembro y se van a ir con el signo negativo. Es decir, tendríamos una resta entonces. 49 milímetros cuadrados menos 16 milímetros cuadrados. Eso va a ser igual a X cuadrado, a nuestra incógnita. Si restamos 49 menos 16, el resultado es 33 milímetros cuadrados, ¿ya? El cuadrado de la X lo vamos a llevar al otro miembro en forma de raíz cuadrada. Eso significa que para saber cuánto mide X, lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada de 33 milímetros cuadrados. En la calculadora, la raíz de 33 redondeando sería 5.74. El cuadrado se va a anular con la raíz, quedando solamente milímetros. Entonces, el lado X para nosotros mide 5.74 milímetros. Ahora vamos a calcular cuánto mide este ángulo, al que le hemos llamado ángulo A. Para calcular ángulos debemos utilizar las funciones trigonométricas. Podemos usar la función seno, la función coseno o la función tangente. Ya nos va a salir el mismo resultado. Sin embargo, se recomienda siempre utilizar los datos originales que te da el problema, porque puede existir o puede ocurrir que este resultado esté equivocado. En el procedimiento tal vez hemos cometido un error y eso significaría que X estaría mal. Por lo tanto, para prever siempre se recomienda trabajar con los datos que nos dan en el problema. De acuerdo al ángulo A, tenemos la hipotenusa, que es 7 milímetros, y tenemos el cateto adyacente, que es 4 milímetros. La función trigonométrica que relaciona hipotenusa y cateto adyacente es coseno. Hipotenusa, cateto adyacente. Por eso vamos a utilizar la función coseno en este triángulo para resolver el ejercicio. La función coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En vez de cateto adyacente vamos a poner su medida, 4 milímetros. Y en vez de hipotenusa vamos a colocar también su medida, 7 milímetros. ¿Ya? La función coseno lo vamos a trasladar al segundo miembro y se va a ir como arco coseno o coseno a la menos 1. ¿De cuánto? De 4 dividido entre 7. Estos milímetros se van a eliminar, se van a anular, ¿ya? Ahora en la calculadora, ¿cómo hacemos aparecer coseno a la menos 1? ¿Ya? Apretamos la tecla Shift, luego coseno, abrimos paréntesis, 4 dividido entre 7, cerramos paréntesis, igual. El resultado que nos va a dar redondeando es 55,15 grados. Esa es la medida del ángulo A. ¿Ya? El ángulo A mide 55,15. El ángulo recto es de 90 grados. Y tal vez podemos calcular este otro ángulo también. ¿Ya? Se puede calcular ese ángulo al que le vamos a llamar ángulo B. ¿Ya? No olvidemos que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo, ¿ya? Siempre es 180. Por lo tanto, podemos hacer esa operación. Podemos sumar A más ángulo recto más B. El resultado tiene que ser 180. A más ángulo recto más B, 180. En vez de A, vamos a colocar el resultado que hemos obtenido, 55,15 grados. En vez de ángulo recto vamos a poner 90 grados, ¿ya? Y nuestra incógnita sería B. Esta esquina, ¿cuánto medirá? Todo eso es igual a 180 grados. Podemos sumar estos dos ángulos que ya conocemos. 55,15 más 90, el resultado 145,15, ¿ya? Estos 145,15 que tienen el signo positivo se van a ir al segundo miembro cambiando de signo, es decir, van a ser negativo. Por lo tanto, el ángulo B va a ser igual a 180 menos 145,15.
Restando, tendríamos que el ángulo B es igual a 34,85. El teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas directas se utilizan para calcular ángulos o lados, ¿no?, de los triángulos rectángulos. ¿Ya? Continuamos. Ahora vamos a trabajar con el teorema de cosenos y el teorema de senos. Estos teoremas se utilizan en cualquier tipo de triángulos, ¿ya? Específicamente en triángulos acutángulos y triángulos oblicuángulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tanto el teorema de cosenos como el teorema de senos relaciona cada lado con su ángulo opuesto. El lado A tendría dos ángulos adyacentes, pero esos no le interesan, sino le interesa el ángulo que está al frente. ¿Ya? Entonces, no te olvides, cada lado se relaciona con el ángulo opuesto en el teorema de cosenos y en el teorema de senos. Si quiero calcular el lado A, entonces el teorema de cosenos se arma de la siguiente manera. La incógnita al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados también elevados al cuadrado, menos el doble producto de esos mismos lados multiplicados por el coseno del ángulo opuesto. ¿El opuesto de quién? El opuesto de A. Por eso les decía, A trabaja con este ángulo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Revisemos este otro triángulo de lados X, P y O. ¿Ya? Quiero calcular el lado X. No me sirve ni este ángulo que es adyacente a X, ni este otro ángulo que es adyacente a X. No me sirve. Me sirve el que está al frente, el opuesto. ¿Ya? Entonces armamos el teorema de cosenos, que dice, la incógnita al cuadrado, X al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros lados, O al cuadrado más P al cuadrado, menos el doble producto de estos mismos lados, 2 por O por P, se repite, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto, es decir, el opuesto de X es A. A esta expresión matemática llamamos teorema de cosenos, ¿ya? El teorema de senos también se arma de la misma manera. Cada lado se relaciona con su ángulo opuesto. El lado A se va a relacionar con el ángulo A. El lado C se va a relacionar con el ángulo C. El lado B se va a relacionar con el ángulo B. ¿Ya? Y se arma el teorema de senos. Seno del ángulo A, estamos hablando de este ángulo, sobre A, porque es su opuesto. Siempre trabajamos con sus opuestos. Va a ser igual al seno del ángulo B, sobre B, ¿ya? Lados y ángulos opuestos. Va a ser igual a seno del ángulo C sobre C, ¿ya? Siempre relacionamos lados y ángulos opuestos y ahí se forman igualdades. A eso llamamos teorema de senos. Generalmente el teorema de cosenos lo vamos a utilizar para calcular el lado que nos falta. Y el teorema de senos lo vamos a utilizar para calcular ángulos. ¿Ya? Veamos un ejemplo. En el siguiente triángulo rectángulo, calcular el lado X y el ángulo alfa. Me están pidiendo que calcule cuánto mide el lado X. Y me están pidiendo que calcule el ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, fíjense, primera situación. La incógnita tiene que relacionarse con su ángulo opuesto, con el ángulo que está al frente. Entonces, si quiero calcular X, no me sirve el ángulo alfa y tampoco sé cuánto mide, tampoco me sirve el ángulo tita. Esos serían adyacentes a X, no me sirve. El que me sirve es el ángulo beta, ¿ya? Y eso significa que yo debo saber cuánto mide el ángulo beta, ¿no? El único dato que nos dan es este ángulo de este otro lado, el complemento, que es 132 grados. Pero puedo saber cuánto es beta. No olvidemos que en una línea recta, ¿ya?
el ángulo total es de 180 grados, como habíamos visto en este gráfico. Una línea recta está formada por un ángulo de 180 grados. Si conozco este pedacito, que son 60 grados, puedo saber cuánto es este otro pedazo. ¿Ya? Simplemente a 180 tendría que restarle 60. Entonces, en este caso, A sería 120. En nuestro ejercicio, si este pedazo, este ángulo mide 132 grados, el ángulo beta sería el complemento a 180, ¿no? 180 menos 132 sería 48. Entonces, ya sabemos cuánto mide el ángulo beta. 48, eso nos va a servir para resolver el ejercicio. Vamos a calcular x, ¿ya? Y para ello vamos a armar el teorema de cosenos. ¿Y qué dice el teorema de cosenos? La incógnita al cuadrado, ahí está, x cuadrado, es igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado. 5 metros al cuadrado más 6 metros al cuadrado. Menos el doble producto de estos mismos lados. Se repite 5 metros por 6 metros. El doble producto de los mismos lados. Multiplicado por el coseno del ángulo opuesto, el opuesto de x. El ángulo opuesto de x es beta. Por eso le hemos puesto por coseno de beta. ¿Ya? Vamos reemplazando datos, vamos resolviendo el ejercicio. X cuadrado entonces va a ser igual. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25 metros cuadrados. Más 6 al cuadrado, 6 por 6, 36 metros cuadrados. Menos, puedo multiplicar los números acá. 2 por 5, 10. 10 por 6, 60. Metro por metro, metros cuadrados. Tendríamos 60 metros cuadrados en los números. Multiplicado por el coseno de beta. Y hemos dicho que beta mide 48 grados. ¿Ya? Seguimos haciendo algunas operaciones. Estos dos términos podemos sumarlos porque son semejantes. 25 más 36 serían 61 metros cuadrados. Menos, acá tenemos una multiplicación. En la calculadora 60 por coseno 48. Y el resultado redondeando sería 40,15 metros. Como este signo nos indica que tenemos que restar, estaríamos restando 61 menos 40,15. El resultado sería 20,85 metros cuadrados. Ahora, como la x está elevado al cuadrado, este cuadrado pasa al otro lado en forma de raíz cuadrada. Significa que debo sacar la raíz cuadrada de 20,85 metros. ¿Ya? Metros cuadrados. Sacando la raíz tenemos que x mide 4,57, redondeando. El cuadrado de los metros va a desaparecer con la raíz, se va a anular. Y simplemente va a quedar metros. Entonces, el lado x mide 4,57 metros. ¿Ya? Ahora, el problema nos pide que calculemos el ángulo alfa. Quieren que sepamos cuánto mide este ángulo. Para calcular ángulos utilizamos el teorema de senos. Y no te olvides que en el teorema de senos, para armar la formulita, cada lado se relaciona con su ángulo opuesto. Cada lado se relaciona con su ángulo opuesto. O podemos decir también que cada ángulo se relaciona con su lado opuesto. Y vamos a armar. Primero anotamos la incógnita. Como quiero calcular el ángulo alfa, anoto seno de alfa. Primero la incógnita. Ahora en este triángulo, alfa ¿con quién se relaciona? No se relaciona con x, no se relaciona con 5. Se relaciona con 6 metros, con el que está al frente. Entonces ponemos seno de alfa sobre 6 metros. Va a ser igual. En el segundo miembro tenemos que anotar el ángulo que conocemos. Nosotros sabemos cuánto mide el ángulo beta. Beta mide 48. Por lo tanto, vamos a anotar seno de beta, porque conocemos ese ángulo. Ahora, beta no se relaciona ni con 5 ni con 6. Se relaciona con el que está al frente, es decir, con x. Por lo tanto, seno de beta sobre x.
Reemplazamos datos. En el primer miembro no hay ningún problema. Seno de alfa sobre 6 metros va a ser igual a seno de 48 grados. ¿Por qué? Porque beta mide 48 grados. Dividido entre x. Y en vez de x estamos anotando 4,57 metros. Porque ese es el resultado que hemos sacado de la medida. X mide 4,57 metros. Vamos haciendo un primer despeje. Estos 6 metros que están dividiendo pasarían al segundo miembro a multiplicar. Entonces, si estás observando, estos 6 metros suben a multiplicar. 6 por seno de 48 dividido entre 4,57. Se estarían anulando los metros. Metro de arriba con metro de abajo. Solamente en el primer miembro quedaría el seno de alfa. Pero nosotros no queremos calcular el seno de alfa. Solamente queremos calcular cuánto mide alfa, ¿verdad? Entonces a la función seno la vamos a despejar. La vamos a llevar al segundo miembro. Y se va a ir como seno a la menos 1, ¿no? Paréntesis, 6 por seno de 48 dividido entre 4,57. No olvides que metro con metro se elimina. En la calculadora tendríamos que trabajar de la siguiente manera. Para que aparezca seno a la menos 1, apretamos primero la tecla Shift, luego seno, abrimos paréntesis, 6 por seno de 48 dividido entre 4,57. Cierro paréntesis igual, ¿ya? Shift seno, abro paréntesis, 6 por seno 48 dividido entre 4,57, cierro paréntesis igual. El resultado redondeando me está saliendo, el ángulo alfa entonces mide 77,34 grados. Eso mide este ángulo. Ahora puedes calcular también este otro ángulo si quieres. No te olvides que la suma de los tres ángulos es 180. ¿Estamos de acuerdo? Veamos otro ejercicio. En el siguiente triángulo, calcular el lado X y el ángulo θ. ¿Ya? En este triángulo quieren que calcule cuánto mide X y cuánto mide θ. Me están dando como datos, este lado mide 7 metros, este otro lado mide 4 metros y el ángulo, ¿no?, que forma entre estos dos lados es de 130 grados. ¿Ya? Entonces, vamos a concentrarnos en calcular el lado X. No te olvides que esta incógnita se relaciona con 130. Aquí no tenemos que hacer ninguna operación auxiliar. Entonces calculamos X mediante el teorema de cosenos. El teorema dice, la incógnita al cuadrado, X al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado, menos el doble producto de estos mismos lados, 7 metros, 4 metros, multiplicado por el coseno del opuesto, del ángulo opuesto. ¿El opuesto de quién? El opuesto de X, ¿no? Entonces, a X no le sirve θ, no le sirve este otro, le sirve el que está al frente, 130. Por lo tanto, va a ser coseno de 130. ¿Ya? Vamos haciendo algunas operaciones. 7 al cuadrado sería 49 metros cuadrados. 4 al cuadrado sería 16 metros cuadrados, menos, este es el signo de la fórmula. Acá, como tengo todos los datos, puedo también meter todo a la calculadora. Desde el 2, no te olvides que este menos lo hemos copiado acá. 2 por 7 por 4 por coseno 130. Si observas la calculadora, nos está saliendo un signo, un número negativo, menos 36. ¿Ya? Hay que copiar ese signo y el número, menos 36. No olvidemos que metro por metro es metro cuadrado. Ahora, acá tengo el signo menos de la fórmula y acá tengo un signo menos del resultado. ¿Ya? Hay un choque de signos. Matemáticamente debo separarlos con un paréntesis. Eso significa que estos signos se van a multiplicar. Menos por menos se va a convertir en más. ¿Ya? Menos por menos se va a convertir en más. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos que sumar todos los números.
49 metros cuadrados más 16 metros cuadrados más 36 metros cuadrados. ¿Ya? Aquí ya no vamos a restar, sino vamos a sumar, porque menos por menos es más. ¿No? Sumando todo esto, está saliendo 101 metros cuadrados. Finalmente, el cuadrado de la x tendríamos que llevarlo en forma de raíz. Sacamos la raíz cuadrada de 101, el resultado redondeando sería que x mide 10,05 metros. Eso mide x, 10,05 metros. ¿Ya? Ahora vamos a calcular el ángulo θ. Como hemos dicho en el anterior ejercicio, para calcular el ángulo utilizamos el teorema de senos. Entonces anoto primero seno de θ, siempre anoto la incógnita, ¿qué quiero calcular? Ahora, θ ¿con quién se relaciona? No se relaciona con x, no se relaciona con 7, se relaciona con 4, con el que está al frente. Entonces, seno de θ sobre 4 metros. Va a ser igual, acá hemos dicho en el segundo miembro, siempre anotamos los datos que conocemos. Conozco los 130 grados. Entonces, seno de 130. ¿Sobre quién? 130 a 130 grados no le sirve 4 metros, no le sirve 7 metros. Le sirve el que está al frente, x. Por lo tanto, seno de 130 sobre x. Reemplazamos datos. Seno de θ sobre 4 metros va a ser igual a seno de 130 sobre 10,05 metros. Eso es lo que hemos calculado. X mide 10,05 metros. Eso estamos repitiendo. Igual que en el anterior ejercicio. Todo lo que divide, porque aquí hay una división, seno de θ dividido entre 4. Todo lo que divide pasa a multiplicar. ¿No? 4 metros por, ahí está multiplicando, seno de 130 dividido entre 10,05. Los metros se van a eliminar. Metro con metro se elimina. Como quiero calcular solamente θ, la función seno pasa al otro lado como seno a la menos 1. ¿Ya? De toda esta operación matemática. Entonces, en la calculadora apretamos, dijimos, Shift, seno, abro paréntesis, 4 por seno 130 dividido entre 10,05. Cierro paréntesis, igual. Y de ahí el ángulo θ entonces está midiendo, redondeando, 17,75 grados. Esa es la forma como se tienen que resolver utilizando ejercicios, utilizando el teorema de cosenos y el teorema de senos. ¿Ya? Ahora yo te invito a que tú puedas resolver algunos ejercicios. Gracias por tu atención.